Hola, en primer lugar querría agradecer al comité organizador de SIDI por la oportunidad de contaros nuestra experiencia con la ablación en pediatría. Y en segundo lugar me quería presentar, soy el doctor Fernando Gómez, radiólogo intervencionista del Hospital Sant Joan de Déu y del Hospital Clínic y del Hospital Antoni van Leeuwenhoek del Instituto Oncológico de los Países Bajos, donde soy jefe de sección. Y bueno, sin más dilación, paso a explicaros mis disclosures y el core de la presentación, que básicamente versa sobre el papel de las técnicas de ablación en los tumores benignos y malignos en pediatría. Ya sabéis de sobra que en adultos son técnicas más que estandarizadas y aceptadas en muchas ocasiones. Tampoco quiero hablar sobre qué tipo de técnicas vamos a usar porque estáis más que familiarizados con ellas. Sí que podremos discutir sobre el efecto que pueden tener estas técnicas sobre el sistema inmune, la influencia que tienen determinadas temperaturas y el tiempo y cómo pues, eso puede ir más a favor del uso de las microondas o de la radiofrecuencia frente a otras pues espero que se hable durante el congreso más largo y tendido, yo no tendré tiempo, sobre el efecto de estas técnicas sobre el sistema inmune. En el otro lado, diferente de la ablación hipertérmica, tendríamos la crioablación, que pese a que tiene la desventaja de ser una técnica mucho más lenta a la hora de hacer los tratamientos, sí que es verdad que nos va a dar una gran ventaja, que es la posibilidad de ver perfectamente la zona que estamos tratando durante el procedimiento. Para finalizar, sobre qué tipo de técnicas disponemos, la electroporación irreversible, que es una técnica bastante interesante, pero de la que prácticamente no hay experiencia en niños. Hasta donde yo he podido comprobar, sigue sin haber nada publicado en electroporación y tumores malignos o benignos agresivos en pediatría. Sí que sé que hay alguna experiencia, pero esta experiencia todavía no ha sido publicada. Donde estamos ahora mismo es más o menos en el mismo punto en el que estábamos en el año 2014 cuando sacamos esta revisión sistemática. Y de hecho, desde el año 2018 hasta el 2020 no ha habido ningún cambio. Sigue habiendo 67 pacientes publicados en los que, con diferencia, donde más se ha tratado ha sido en pulmón, seguido por hueso. Y con diferencia en lo que más se ha publicado es en radiofrecuencia. En cuanto al hueso y las partes blandas, tenemos que tener en cuenta que la radioterapia, que es lo que fundamentalmente se usa en las mismas indicaciones, está muy limitado en cuanto a que hay un porcentaje importante de pacientes que no va a mejorar después del tratamiento, un porcentaje también de que llega a un cuarto de los pacientes en los que el dolor recurre y que hay una resolución incompleta del dolor en casi un tercio de ellos. Además, la radioterapia no promueve la consolidación ósea como sí podemos nosotros promover o garantizar mediante la inyección de cera ósea o de cementos. Querría enseñaros este caso, que es un paciente tratado con un osteoblastoma. Este caso además es muy ilustrativo en cuanto a lo importante que es el seguimiento de estos casos, porque como veis, este es el pretratamiento. Se utilizó crioablación mediante 2 agujas cruzadas y este es el seguimiento en el que vemos una resolución que parecía completa al principio, pero al cabo de los meses parece que había una recurrencia. Lo que pasa es que como el paciente estaba completamente asintomático, decidimos esperar a ver evolución y en la evolución lo que vimos es que pudimos curar el tumor. De la misma manera, los quistes óseos aneurismáticos pueden ser tratados mediante crioablación. Aquí veis una lesión quística en la cavidad acetabular, que fue igualmente tratada mediante 3 agujas. Utilizamos en este caso hidrodisección de la vejiga para evitar tener problemas e instilación de suero para proteger el cartílago. Este es el seguimiento al cabo de los primeros 6 meses.
y ya se ve claramente una mejoría radiológica. El neuroblastoma es otro de los posibles tumores que nos pueden producir dolor y que, como en este caso, que nos sirve muy bien para ilustrar la bola de hielo y cómo vamos a poder controlar hasta dónde va a llegar nuestro tratamiento. En las metástasis pulmonares, pues tendríamos una situación similar. Lo que pasa es que sí que es verdad que aquí nos va a costar mucho, igual que en muchas ocasiones los traumatólogos sí que recurren a nuestra ayuda para evitar hacer cirugías muy agresivas. En muchos de los centros seguimos teniendo cirujanos torácicos que prefieren ir y oncólogos que prefieren ir a la resección. Sin embargo, y como el grupo de Liverpool demostró hace ya unos años en esta revisión sistemática con metaanálisis, no existe ninguna evidencia científica sólida que nos haga pensar que la cirugía es el método ideal para tratar estos pacientes. Os pongo un ejemplo de un niño con un tumor de Wilms, diagnosticado en octubre de 2017. Bueno, diagnosticado mucho antes, pero a nosotros nos llega en octubre de 2017. Como son lesiones subpleurales, optamos por la crioablación. En el seguimiento al mes y a los 3 meses vemos que hay una gran masa. Esto no tiene por qué preocuparnos porque, como podéis ver, esa masa sigue estando bastante estable. Aparece una nueva lesión subpleural, pulmón contralateral, y en la pared torácica anterior, cerca del corazón. Esta es una de las típicas situaciones en la que, gracias a la confianza que tienes en la técnica, puedes ir y hacer el tratamiento, porque sabes que la zona en la que vas a hacer tu bola de hielo va a ser exactamente en la que quieres y no te vas a llevar sorpresas. Y este es el seguimiento a los 15 meses. Sigue habiendo una masa, pero que no tiene ningún tipo de comportamiento que nos haga pensar en que es una masa activa y, de hecho, progresivamente ha ido reduciendo su tamaño. Ablación hepática, pues tenemos la misma situación que tuvimos con el adulto hace años antes de empezar. Teníamos que confrontarnos con las indicaciones quirúrgicas, a veces más que justificadas, pero en ocasiones no es así. Este es un ejemplo de una niña de 3 años y medio con un tumor de células germinales, en el que habíamos hecho ya una ablación previa en quirófano junto con una resección, que es la zona de las grapas donde hay una gran masa hipodensa. Es el resultado de una ablación con microondas. Y veréis que pues junto a esa zona y en la cúpula hay 2 lesiones más que fueron tratadas mediante guía de Combin-CT. Aquí tenéis el Combin-CT con contraste, donde se ven las 2 lesiones. Arriba una lesión con doble acceso, una hoja es la hoja de microondas, la otra es para hacer una hidrodisección. Y este es el control a los 2 meses de la primera lesión y de la segunda lesión, que veréis que hay una cierta parte que puede parecer un poco más hiperdensa, pero en el PET a las 3 semanas de esa ablación podemos comprobar que no había actividad metabólica. Podríamos seguir hablando de casos de gran interés, pero bueno, tenemos los 10 minutos que tenemos y las conclusiones pues son conclusiones que ya podéis imaginaros todos, ¿no? Son técnicas que son más que seguras en pacientes tanto adultos como pediátricos. Disponemos de unas técnicas, no solo en la crioablación, también en la radiofrecuencia y las microondas, que nos van a permitir un buenísimo control sobre el volumen que vamos a tratar. En muchas ocasiones, como por ejemplo en el caso que veíamos de la niña de tumor de células germinales, la adición de terapia sistémica es fundamental para el control de la enfermedad. Y también nos va a ayudar en ocasiones a maximizar el efecto de la terapia local cuando lo hacemos de forma combinada. Finalmente, aunque el sistema inmune va a funcionar y la inmunoterapia va a funcionar de una forma más o menos diferente en niños y en adultos, es algo y es una vía muy interesante a explorar en un futuro inmediato, la combinación de los tratamientos mediante inmunoterapia junto con las técnicas de ablación local.
Muchas gracias y estoy hasta cuando queráis y a vuestra entera disposición en cualquiera de estas direcciones o en Twitter para cualquier duda o cualquier cuestión que queráis resolver. Hasta pronto.